Práctica número 29. Hoy vamos a dar la práctica que se denomina soldadura en ángulo interior en cornisa con 3 cordones. Para ello usamos unas piezas de 10 por 40 por 300 milímetros. La puntearíamos por la parte exterior para que así no nos estorbe con 3 puntos y dejaríamos una pequeña separación para penetración. Siempre que nos permita dejaremos eso, entre 1,5 o 2 milímetros, si es todo por igual, o podemos dejar también un poco más porque siempre hay alguna zona donde se abre más que otra, en cuyo caso la dejaríamos la más cerrada para el final, puesto que la pieza está más caliente y penetra mejor. Pero en fin, procuraremos que sea lo más uniforme posible y aproximadamente a unos 90 grados el ángulo recto formado por las 2 chapas. Más o menos, pues, como este. La posición es la que estamos viendo aquí. Para ello vamos a emplear también los 2 tipos de electrodo más comunes empleados. El electrodo de diámetro 2,5 milímetros para penetración, o sea, para el cordón de raíz, y el electrodo de diámetro 3,25, ambos de rutilo, para el resto de cordones, o sea, para los 2 cordones restantes. Más o menos una pieza con la disposición de cordones la podéis ver aquí. Vemos que hay un cordón de raíz en el mismo vértice, un segundo cordón que va por el mismo lateral del cordón de raíz inferior, comiéndonos aproximadamente de 1/3 a medio cordón, y luego un tercer cordón en la parte superior, lo que hace ya que veamos también en la zona de mi derecha la parte acabada de la pieza. La acerco y la alejo para que se vea con la mayor claridad posible. En esta posición de cornisa también vamos a llevar unos parámetros parecidos a los de vertical. Ya vimos en su día de que la soldadura en posición requiere una intensidad menor que cuando realizamos un cordón en posición horizontal. Luego entonces los parámetros de soldadura, para más correctamente la intensidad de soldadura a aplicar, generalmente viene a ser entre el 10 y el 15% menos que en posición horizontal para la misma pieza. El electrodo de 2,5 utilizaremos una intensidad aproximadamente entre 70 y 85 amperios. Va a depender, ya digo, también de la habilidad del soldador, con el fin de que no deje un agujero muy grande o una lágrima demasiado grande, sino que centrará el electrodo y hará el movimiento circular abriendo y cerrando la lágrima, pero que va a depender un poquito de la separación y de la habilidad si le da más o le da menos intensidad. Podría darse el caso de tener que reducir esos 85 amperios incluso hasta 65 amperios o hasta 60 veces, dependiendo de la velocidad de soldadura. Y en los cordones sucesivos, puesto que no hay penetración, ya aproximadamente con una intensidad entre 90 o 95 y 110 sería más que suficiente para realizar tanto el cordón de abajo como el de arriba. Lo único que veremos que, así como en el cordón de raíz vamos a realizar
ese pequeño agujero o lágrima en un sentido giratorio para que cuando avanzamos abrimos y cuando retrocedemos cerramos el agujero. Y eso lo mantendremos en toda la longitud. En el empalme limpiaremos siempre bien la escoria del cráter para, vamos a decir, que no haya un poro. Es cierto que en las posiciones difíciles puede haber algún ligero poro, que luego corregiremos refundiendo el material con el cordón posterior, pero hay que evitar en lo posible que salgan. Y la forma que no salgan es con una buena limpieza y utilizando una intensidad adecuada a las características de la pieza y del soldador. En el segundo cordón, así como en el primero, hay que mantener un ángulo de 45 grados, o sea, bisectriz, con respecto al ángulo de la pieza, a los 90 grados, y en avance ya vamos a la posición normal de soldadura, casi como en horizontal, entre 70 y 80 grados en sentido de avance de izquierda a derecha. En el segundo cordón mantendremos esa misma inclinación, pero en lugar de tener 45 grados, le damos 50 grados. O sea, subimos un poquitín hacia arriba. ¿Por qué? Puesto que el ángulo que tenemos aquí ya no es de 90 grados. El que está formado por el canto inferior y el cordón de raíz da aproximadamente unos 120 grados. Entonces le damos un poquito más al cordón para que se reparta por igual el material. En el segundo cordón, igual que en el tercero, emplearemos la misma técnica de empalme de cordones, que ya la explicaremos al final. Y en el tercer cordón bajaremos ese ángulo hasta 40 grados, manteniendo todo lo demás igual que en el segundo cordón. Pero ya en este tercer cordón sí que le damos un pequeño balanceo para que conseguir primero quitar las irregularidades que tengamos del cordón anterior y si tenemos que llegar un poco más lejos en la soldadura o la costura, poder llegar con ello. Así como en el segundo cordón el movimiento es simplemente uniforme, en este otro sí que conviene dar un pequeño balanceo. El arco seguimos manteniéndolo exactamente igual, aproximadamente igual al diámetro del electrodo que estemos empleando en ese momento. Y la técnica de empalme sigue siendo la misma. Empalmamos con arco largo, ya en la posición normal, puesto que estamos realizando ya posiciones normales de soldadura, tanto en cuanto el ángulo de avance es el mismo que en horizontal, cebaremos el arco en la parte superior del cráter, retiraremos, caerán las primeras gotas. Cuando ya el arco tiene fuerza, acercamos el electrodo y lo que hacemos al acercar el electrodo es echar la primera gota ya bien fundida, bien líquida. Y entonces remontamos por el cráter y nos vamos al centro. Cuando ya se ha rellenado suficientemente el cráter, iniciamos con el movimiento que teníamos. En el caso del tercer cordón, con un pequeño movimiento de balanceo, teniendo en cuenta de no comernos más de la mitad del segundo cordón. ¿Para qué? Para que así el cordón resultante entre los tres cordones aplicados sea bien ligeramente bombeado, o sea, recto, pero nunca que tenga exceso de material. Vamos a realizar la soldadura en ángulo interior y en posición de cornisa. Hemos visto ya una chapa punteada y la colocaremos en el posicionador para soldarla. Esa es la posición que vamos a soldar. Vemos que tiene una separación suficiente para que haya una penetración buena, aunque a veces cogemos y utilizamos piezas ya soldadas, porque lógicamente lo que hemos soldado en ángulo interior nos vale para exterior o viceversa. Estamos realizando el cordón de raíz con el electrodo de 3,25, puesto que tenemos una buena separación. Y llevándolo también, como estamos viendo, con un movimiento inverso a las agujas del reloj. O sea, circular, rotatorio,
que nos permita recargar en la zona sin que se agujeree mucho la pieza. En este ejercicio hay una pequeña dificultad. Bueno, yo no diría dificultad realmente, sino podéis observar que las proyecciones caen en la misma chapa y se llena de suciedad la parte inferior de la pieza, que a veces dificultan bastante, lógicamente, la soldadura. Está llevando una posición del electrodo correcta, pero tiene una longitud de arco muy pequeña. Debería o bien llevar el arco un poquito más, vamos a decirlo, más largo, o aumentar la corriente unos 5 o 10 amperios, porque eso podrá darnos algún problema en cuanto a uniformidad de cordón y en los empalmes podrá darnos alguna pegadura o incluso alguna inclusión de escoria. Es cierto que ahí para la penetración es más que suficiente, puesto que funde perfectamente. Y tenemos la ventaja, lógicamente, de que al controlar el arco no nos va a agujerear la pieza. Ya digo que a veces hay que optar por una cosa o por la otra. Pero siempre es preferible controlar el arco más que ponerle más o menos intensidad. Entonces eso lo conseguimos acercando o separando el electrodo. Terminamos en el punto y eliminamos esa inclusión de escoria que había en dicho punto, llegando hasta el final de la pieza. Bien, realizamos el segundo cordón, pero ya hemos visto que hemos cambiado de ángulo, por la sencilla razón que entre la chapa y la cara del primer cordón hay un ángulo obtuso, por lo tanto requiere un mayor ángulo. Antes teníamos un ángulo de 45 grados, puesto que la chapa estaba a 90 grados, una chapa de la otra, y ahora realmente estamos trabajando con un ángulo de unos 50 grados con respecto a la chapa inferior. Y así como en otros ejercicios no llevamos balanceo alguno. Estamos llevando el centro del electrodo por la línea inferior o el lateral inferior del cordón de raíz. Empalmamos otra vez con arco largo y seguimos con la misma tónica. Llevamos el electrodo depositando material en el cordón y solamente en aquellas zonas donde haya falta de material nos pararemos un poquito más y donde haya exceso de material correremos un poquito más para igualar el material. Pero ya vemos que no hay balanceo de ninguna clase. Lo que sí es cierto que debería haber limpiado el soldador esas proyecciones tan gordas, puesto que a veces dificultan la propia soldadura. Digo que este es de los ejercicios más sucios porque todas las proyecciones se quedan pegadas ahí al estar inclinada la pieza. ¿Ves? En esa zona ha vuelto un poquitín atrás para refundir el material. Y en esta zona final está haciendo lo mismo. Se ha parado un poquito más para recargar el material necesario. Picamos la escoria de este segundo cordón y vemos que ha salido bastante bien. Ahí al final ha dejado una pequeña, la otra anterior no tenía tanto problema, aquí sí ha habido algunas inclusiones de escoria. Que lógicamente deberán eliminarse. Aquí no es,
simple, está ahí. Ahí la